Buenos días. Buenos días. Y muchísimas gracias por estar aquí. La verdad, es que es difícil de entender que llenéis esta plaza. Es difícil de entender para nosotros que cualquier rincón que visitemos de España nos responda de esta manera. Y es difícil de entender porque uno enciende los medios de comunicación, da igual la radio, la televisión, salvo honrosas excepciones, y veo por ahí alguna, y parecemos el demonio. Uno ve un debate parlamentario y las cosas que dicen de nosotros son terribles. Entonces casi deberíamos salir a la calle con miedo, no por los rabiosos, rabiosas y rabioses que gritan por ahí. Sin embargo, a nosotros nos pasa, plaza tras plaza, ciudad tras ciudad, lo que hoy veis aquí. Ana Oramas dice que hay que excluir a Vox y aplicarle un cordón sanitario. Prefiere pactar con los corruptos. Prefiere pactar con los del caso Tito Berni. Prefiere pactar con los que traen la inmigración ilegal. También Ángel Víctor Torres, pero nosotros animamos a la señora Oramas y al señor Torres a que salgan a la calle y que logren estas adhesiones. No han conseguido engañaros. Voy a apagar el teléfono a ver si es lo que está interfiriendo. Vox es hoy el único partido que se atreve a salir a las calles y a estar con los españoles. Otros hacen los actos con unos perímetros de seguridad, no vaya a ser que alguien les grite. Sí, nosotros oímos por ahí los gritos de 5 exaltados y engañados por el gobierno, pero otros quieren tenerlo todo calculado. Es más, no pueden ni jugar a la petanca sin llamar a los afiliados y saber que nadie les va a hacer un solo reproche. No pueden ni visitar el lugar donde ha habido un incendio sin recibir el reproche de un español. No puede salir a la calle. Y eso es por algo. Eso es porque hay una opinión publicada en los medios de comunicación y una opinión pública que está en la calle y cuyo sentir no recoge ni los medios de comunicación ni los partidos políticos actuales. Pero eso tiene una ventaja. Han caído en un descrédito absoluto. Ya da igual lo que digan de nosotros. Es más, el descrédito es de tal naturaleza que el día que nosotros cometamos un error, y vamos a cometer errores, como decía nuestro compañero, no les vais a creer. No solo porque penséis que no podemos cometerlos, equivocándose en este caso, sino porque han perdido el crédito de tal manera que ya da absolutamente igual lo que digan. Y hemos llegado hasta aquí a pesar de ellos. Y llegaremos mucho más lejos si es necesario, sin ellos y contra ellos si es necesario. Para mí es un honor estar hoy en Canarias, tan lejos de la península, y percibir ese cariño y ese entusiasmo que nos mostráis. Cuando sois los españoles más alejados del centro, y seguro que estáis cansados de escuchar en las televisiones nacionales ese discurso sobre la España vaciada, y pensáis, ¿y nosotros qué? Que estamos mucho más lejos del centro, de donde se toman las decisiones, de las capitales, que esos pequeños núcleos que están siendo abandonados, pues, que están lejos de Valladolid, que están lejos de Toledo, que están lejos de Sevilla. ¿Y la España insular qué? Y por eso nosotros venimos aquí con prudencia, sabiendo que tenéis las cosas más difíciles que el resto de los españoles. Y por eso, valorando vuestra lealtad al proyecto común de España, porque tiene mucho más valor. Ha habido otros que lo tenían todo. Tenían el concierto económico, tenían los beneficios que les han dado el Partido Popular y el Partido Socialista durante años, pactando con el separatismo vasco y el separatismo catalán,
y no les parecía suficiente y han tratado de dar un golpe a la nación robándonos una parte de nuestra patria. Y los canarios, en cambio, estáis aquí, discriminados pero leales a España, sin dejarse llevar por los cantos de sirena de esos filonacionalistas de Vieja Canarias o de Corrupción Canaria, que en realidad solo miran por ellos y que no pueden mostrar un solo logro después de 30 o 40 años, porque los canarios estáis hoy peor que antes del inicio del Estado de las Autonomías. Estáis hoy peor que antes de que esos partidos, intentando patrimonializar Canarias, dijeran que os representaban en exclusiva, jugando a ser nacionalistas. Y por eso nosotros venimos aquí a lanzar el mismo discurso que en cualquier otro rincón de nuestra patria y a decir qué es lo que padecemos. Al peor gobierno de nuestra historia, que tiene a sus respectivas pandillas de la porra, que envían en todos los lugares a meter un poco de ruido y que no nos dan ningún miedo. Un gobierno que ha traído los 4 jinetes del apocalipsis de la política española: la mentira, la traición, la ruina y la división. Ese es el gobierno que hoy enfrentamos. Un gobierno culpable de haber mentido a los españoles para llegar al poder, con una mentira tan flagrante y tan escandalosa que habría supuesto la dimisión en manada de cualquier gobierno en cualquier país democrático. Pero después de 4 años padecemos a los mismos mentirosos que después de la mentira trajeron la traición pactando con todos los enemigos de España, uno detrás de otro. Terroristas, golpistas y comunistas que quieren acabar con nuestra libertad, que nos han llevado a la ruina con políticas liberticidas durante esos estados de alarma inconstitucionales, ahogando a la sociedad civil, ahogando a los emprendedores y buscando una única solución para todo: impuestos, impuestos y más impuestos, trabas e impuestos. Y el gobierno de la división, el gobierno que trae el enfrentamiento de la sociedad en todos los órdenes, el gobierno que quiere enfrentarnos con nuestra historia, para que vosotros, que seguro que tenéis padres o abuelos en cualquiera de los bandos de una triste guerra civil entre españoles, os peleéis entre vosotros. Y en eso no vamos a caer. Nosotros no vamos a decir a los españoles cómo tienen que pensar sobre nuestro pasado. Nosotros no vamos a ser como esa izquierda totalitaria que gobierna, que son como los talibanes que derriban monumentos y que solo quieren rescatar los viejos odios que trajeron lo peor a España. Pero no les basta con enfrentarnos por la historia. Enfrentan a jóvenes y mayores, a hombres y mujeres, y no dan respuestas para ninguno de ellos. Porque los jóvenes que estáis aquí, ¿qué futuro tenéis? ¿Cuántos de vosotros estáis pensando en ir a la península o en ir a otros lugares de Europa o del mundo? ¿Cuántos estáis viendo cómo algunos llaman a la inmigración ilegal diciendo que alguien tiene que pagarnos las pensiones y resulta que llegan aquí gentes desesperadas y engañadas que lógicamente no pueden pagar las pensiones, sino que tienen que vivir de lo que a los españoles se les arrebata con unos impuestos injustos? Esos mismos españoles que no ven el futuro para sus hijos. No es insolidaridad por nuestra parte, es sentido común, porque esa inmigración ilegal a la que llama el gobierno, convertido en culpable de la muerte de miles de personas en el Mediterráneo durante muchos años, también supone una discriminación para esas personas de otros países que han venido a trabajar y a vivir entre nosotros y que lo han hecho yendo a una ventanilla de un consulado, de una embajada, haciendo el papeleo, respetando las leyes, viniendo aquí a trabajar con nosotros, codo con codo, hombro con hombro, que han respetado nuestra cultura, que han respetado nuestras leyes. Y hoy esas personas se ven discriminadas y piensan como todos vosotros. Este gobierno quiere enfrentar a esos jóvenes a los que les ofrece unas migajas en forma de bono cultural, robadas a vuestros padres con los impuestos. Y a esos mayores a los que les quiere aumentar un poco la pensión, pero que solo valen como decorado para jugar a la petanca, que tienen que estar calladitos, que no pueden ser los que protagonicen una moción de censura como el profesor Tamames, que puede hablar de la concordia entre españoles. Esos mayores que padecen las listas de espera, esos mayores que padecen los problemas de atención hospitalaria,
solo los quieren como una excusa, como un decorado, y para enfrentar a unos con otros. Y a los hombres y las mujeres, estamos ya cansados, hay unos cuantos engañados con ese tema probablemente, que tienen dudas incluso de su propia identidad. No lo digo riéndome, lo digo preocupado, porque hay una propaganda que hace que jóvenes adolescentes duden de su identidad y les animan a niños que aún no han crecido a cambiarse de sexo, a hormonarse. Y este gobierno que dice defender a las mujeres y después aprueba una ley trans, según la cual uno puede cambiarse de sexo de la noche a la mañana, por ejemplo, después de una agresión a su mujer, puede decir que se siente señora y, por lo tanto, ya no se le aplica la ley de violencia de género, que discrimina a los hombres. O después de ser condenado por un delito, puede decir que se siente señora y puede cumplir la pena de prisión en la cárcel de señoras. O puede decir que se siente señora para entrar al cuarto de baño de las señoras o al vestuario de las señoras, solo porque... No digo por qué. Entonces el gobierno, que dice proteger a las mujeres, pero que las está discriminando con esta ley trans en todos los órdenes, incluso en el deporte, como ahora quiere disimular porque se ha puesto a poner a los violadores y a los pederastas de patitas en la calle, con esa ley asquerosa hecha por unas locas que están en el Consejo de Ministros, el gobierno ha tenido una idea genial. El gobierno ha tenido una idea genial para resolver el problema de las mujeres. Este miércoles, que es el 8 de marzo, que para ellos es el Día de la Mujer, para nosotros el Día de la Mujer son todos los días de nuestra vida, porque le debemos la vida a nuestras abuelas, a nuestras madres y porque queremos a nuestras mujeres y a nuestras hijas. Pero ha tenido una idea genial, con la cual yo creo que se van a resolver los problemas de todas las mujeres. A partir de ahora el Consejo de Ministros tiene que ser paritario. El mismo número de hombres y el mismo número de mujeres. ¿Y por qué solo el Consejo de Ministros? ¿Por qué no la presidencia del gobierno con un turno? 2 años para un hombre, 2 años para una mujer. Porque claro, en España tenemos un presidente del gobierno no gestante. No, digo no gestante porque no quiero ofenderle. El señor Sánchez, seguro que lo habéis visto, ha subido 2 veces a la tribuna del Congreso a reprocharme un exceso de testosterona. Claro que es verdad. De hecho, el señor Abascal ha subido aquí con un exceso de testosterona. Bueno, yo no sé qué es lo que le pasa, pero puede resolver sus problemas. Antes del final de la legislatura, el señor Sánchez se puede autopercibir señora y así habrá por primera vez una presidenta del gobierno de la nación. No sé de qué os reís. No sé de qué os reís. Es capaz de cualquier cosa. Es capaz de cualquier cosa. No tiene ningún límite. No tiene ningún escrúpulo. ¿Y este gobierno qué más ha traído a los españoles? Además de la división, de la ruina, de la mentira, ha traído la inseguridad a nuestras calles. Ha traído la inseguridad a las calles. Pero no solo llamando a la inmigración ilegal, los ocupas, soltando a los violadores, a los pederastas, y se atreve a presentarse como defensor de la mujer. Estaría bien hacer una entrevista a ese grupito que grita y preguntarle por estas cosas. ¿Cómo se sienten por la calle? ¿Qué sienten? Bueno. Y no, así son de tolerantes. A nosotros nos da igual. Ya ha hablado aquí nuestro compañero del tema del clima. Claro, parece que el que no admite las políticas de transición energética o climática dictadas
contra los más humildes, no tiene ninguna sensibilidad con la conservación del medio ambiente, no quiere a su propia tierra. No, lo que queremos es que defendiendo el medio ambiente no paguen el pato los más humildes, los que no se pueden comprar un coche eléctrico. Lo que queremos es que no se desmantele nuestra industria para que la industria se levante en China y tengamos que comprar a China. Lo que queremos es que aquí no se vuelen las térmicas para que en China se levanten otras tantas, o para comprar la energía térmica a Marruecos. Lo que queremos es que aquí no se demonice la nuclear para luego comprársela a Francia. Lo que queremos es que nuestro pueblo tenga prosperidad. Pero ellos están tomando decisiones de espaldas a los españoles. ¿Cuáles son los clientes de este gobierno? No, ese es el jefe, no es el cliente. Ese es el jefe. ¿Pero quiénes son los clientes? ¿Quién se ha beneficiado de la acción de gobierno? No, los globalistas no son los clientes, son los jefes. Son los que le dan las órdenes en Davos. Son esos que no se presentan a las elecciones, esos multimillonarios. Por cierto, ahora están arremetiendo contra una empresa que, como todas las empresas en España, es ahogada fiscalmente y le dicen que tiene poco patriotismo, pero luego le dan el dinero de los españoles a un multimillonario como Bill Gates, como tiene poco. Pues los clientes del gobierno, y hay que decirlo con pena, hoy son los terroristas de ETA que han matado a 1000 españoles y que se han beneficiado de las decisiones de este gobierno. Los clientes son los golpistas separatistas que han acabado en la calle después de que el gobierno cambiase nuestras leyes para poder liberar a sediciosos y a malversadores. Los clientes de este gobierno son los violadores que hoy han visto rebajadas sus penas o que están en la calle. Los clientes de este gobierno son los pederastas que hoy han visto rebajadas las penas o que están en la calle. Y las víctimas son los españoles. Las víctimas de los próximos delitos de todos estos individuos que han sido soltados por el gobierno podrán señalar a un culpable directo, que es a quien ha cambiado las leyes para traer la inseguridad a nuestras calles. Y volviendo al asunto de la inmigración ilegal, ¿qué está pasando aparte de con las violaciones de mujeres, que es un tipo de delito que ha aumentado muchísimo en España y que conocemos perfectamente los datos del propio gobierno de quién es la mayoría que las perpetra? ¿Qué está pasando? ¿Para qué sirven las órdenes de expulsión? Si no se puede abrir el periódico, ver una noticia de esas sin leer inmediatamente que tenía una orden de expulsión, que había entrado ilegalmente y seguía paseándose. ¿Quién tiene la culpa de eso? ¿Por qué Marruecos, por ejemplo, no acepta estas repatriaciones? Eso es lo que decíamos hasta ahora. Pero nos hemos enterado que Marruecos ha contado que ni se las había pedido el gobierno. El asesino del sacristán de Algeciras tenía una orden de expulsión y Marruecos dice que no la conoce. ¿Y por qué el gobierno no dice ni pío? ¿Qué le pasa al gobierno con Marruecos? ¿Qué pasa? Pues no lo sabemos, pero ha cambiado la posición, sin decirlo en las elecciones, en desacuerdo con su propio gobierno, en desacuerdo con el Parlamento, en desacuerdo con la posición histórica de su partido, y aún no ha sido capaz de decir una sola palabra, ni balbuceando, que tenga el más mínimo de crédito en el Congreso para poder explicar ese cambio de posición. Y como no es capaz de explicarlo, nos tendremos que imaginar lo peor. Pero hoy hay para todos, porque estamos presididos por un señor no gestante que ha traído a España lo peor, pero aquí hay de todo. ¿Qué hay frente a lo peor? Está la nada, en la oposición, en los que dicen tener la jefatura de la oposición. A mí me llama la atención cada vez que ellos hablan en esos términos. Tenemos la jefatura de la oposición, tenemos el liderazgo de la oposición, pero a usted, ¿quién le ha dado ese título? Para empezar, señor Feijóo, usted tendrá que presentarse a las elecciones nacionales, cosa que todavía no ha hecho. Y después tendrá que hacer oposición, cosa que todavía no ha hecho. Porque en diciembre estaban diciendo que este gobierno era de lo peor. Pero inmediatamente después llegaron a un acuerdo para repartirse el Tribunal Constitucional. Peor aún, para entregárselo a Pedro Sánchez. Y después de 13 años ha resuelto el Tribunal Constitucional, o va a resolver, pero ya se ha filtrado al diario El País la orientación de la sentencia,
el recurso sobre la ley del aborto que presentó el Partido Popular. Después de 13 años, el PP había nombrado ahí a muchos magistrados del Constitucional y les había dicho por lo bajini, esto dejadlo ahí en el cajón. Ahora llega el Partido Socialista y va a resolver en 2 semanas. ¿Y qué ha hecho el Partido Popular? ¿Qué ha hecho el señor Feijóo? Pues lo que no hemos visto en ningún sitio del mundo. Celebrar que no le den la razón. Oye, lo ha hecho. Presentan un recurso y celebran que no les den la razón, diciendo que está bien, que están conformes. ¿Esto dónde ha pasado? Que, de verdad, buscad un ejemplo en cualquier país de nuestro entorno. Esto no ha pasado nunca. Y estos señores que no hacen nada, lo critican todo de Vox. Y nosotros hemos hecho muchas cosas. Estoy seguro que no todas acertadas, pero nos hemos dejado el lomo. Hemos convocado manifestaciones durante estos 4 años, todas las que hemos podido, convocando a nuestros compatriotas a protestar contra este gobierno. Hemos acudido a los tribunales para presentar querellas contra este gobierno. ¿Cuántas ha presentado el Partido Popular? Ninguna. ¿Cuántas manifestaciones ha convocado? Ninguna. Es más, a las que convocan los demás, da igual que sea Vox o la sociedad civil, dice que no van. Hemos presentado más de medio centenar de recursos al Constitucional. Los de los otros se pueden contar con los dedos de una mano. Hemos presentado 2 mociones de censura y hemos recibido los insultos de esos que decían estar en la oposición. Bueno, ayer el señor Feijóo ha dicho que la situación es tan grave en España que exige elecciones en mayo. Señor Sánchez, yo le exijo elecciones en mayo. El señor Sánchez, el presidente no gestante, le va a obedecer. Pero si hemos presentado una moción de censura para que haya elecciones en mayo, vota a favor de la moción de censura. Vota a favor. Si es muy sencillo. Señores del Partido Popular, ustedes que son de centro centrado, que son tan moderados, que son tan reflexivos, que están tan en contra del populismo, pero ¿cómo han anticipado el sentido del voto en la moción de censura sin ni siquiera haber escuchado al interviniente? Tengan un poco de decoro. Escúchenlo, piénsenselo 2 veces y después elijan o Sánchez o el profesor Tamames, o un desaprensivo o un hombre que representa la concordia, un hombre que tiene experiencia y un hombre que merece respeto. Pero no lo respetan. Es un esperpento. Es un circo. Hombre, circo. El del presidente del gobierno Bolso defendiéndose en una moción de censura anterior. Eso sí es un circo, ¿eh? Estos hablan de esperpento y de circo. Además degradando a una persona solo por su edad, en el fondo. ¿Cómo se atreven? Pero si tiene más formación y más neuronas que la mayor parte de los diputados. ¿O es solo una crítica a que tiene una movilidad más reducida porque tiene 89 años? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y estos son los que dicen abrazarse a los mayores con unas migajas subiéndoles la pensión para luego quitárselo con unos impuestos. Luego tienen otro argumento demoledor. Esta moción fortalece al gobierno porque se va a perder. Bueno, pues no presenten ustedes ninguna iniciativa más en el Parlamento durante estos años. Se llevan 3 años presentando cosas para perderlas, porque es nuestra obligación. Pero estos señores, como dicen que si se pierde fortalece al gobierno, porque se vayan a su casa, están 4 añitos sentados y cuando hay elecciones vuelven. ¿Pero qué argumento es ese? Y el otro argumento es que desviamos la atención sobre los graves problemas del gobierno. Por ejemplo, la ley sí, la ley trans, o ahora el caso del Tito Berni. Por cierto, hay que ver si los sobrinos del Tito Berni le dan permiso al Partido Socialista para tener una secretaria general. Pero bueno, ese es otro tema. Ese argumento de que si se pierde no se puede presentar una iniciativa también es inconcebible en democracia, casi tanto como el de celebrar que no te dan la razón en un recurso ante el Tribunal Constitucional. Pero es que el argumento de que estamos desviando el tema es todavía más delirante. ¿De qué vamos a hablar precisamente en esa moción de censura? De lo que el gobierno no quiere que se hable. De esa ley que ha servido para sacar a los violadores, de esa ley que desprotege a las mujeres hasta en los cuartos de baño.
Vamos a hablar de esas cosas. Vamos a hablar del caso del Tito Berni, de la corrupción socialista, de la corrupción de un partido aquejado por la corrupción prácticamente desde su fundación, de un partido que ha dado en España golpes de Estado con estas mismas siglas, de un partido que ha robado el dinero público sin miramientos. En fin, que faltan unos días, se debatirá la moción de censura y algunos tendrán que elegir si están con Sánchez o contra Sánchez, porque eso es lo que se va a votar en la moción de censura. Y mientras tanto nosotros vamos a seguir junto a todos vosotros en las plazas pidiendo que nos devuelvan nuestra soberanía, pidiendo recuperar las riendas de nuestro futuro, porque lo hemos perdido. Estos señores que todos se dicen muy constitucionalistas y que dicen que Vox es un partido enemigo de la Constitución solo porque planteamos reformas, cuando apelamos a un artículo de la Constitución, como el de la moción de censura, se irritan. Cuando apelamos a un artículo de la Constitución, como el que da posibilidad para convocar consultas populares, también se irritan. Entonces, estos señores les molesta todo lo que hacemos. ¿Sabéis por qué? Porque están muy cómodos decidiéndolo todo a espaldas de la gente. Aquí durante 40 años se han tomado decisiones sin una sola consulta al pueblo. Sin una sola consulta. Solo 2 veces nos han llevado a un referéndum para hablar de la OTAN y de la Unión Europea. Todo lo demás no era importante. No había ningún asunto sobre el que podíamos haber opinado. No podíamos haber opinado, que se atrevan, sobre la inmigración ilegal, sobre si hay que defender nuestras fronteras o no. Que convoquen un referéndum o que vayan a las elecciones diciendo claramente que ellos quieren que aquí entre toda África o que aquí entre todo el mundo, que aquí hay prosperidad para todos, que vayan a las elecciones y digan eso, que se atrevan a preguntar al pueblo. ¿Qué va a pasar? Que el 70% de los socialistas va a votar como nosotros. Y por eso no preguntan. Igual que con la energía. Aquí en el Congreso hemos votado hace un año que no se puede explorar ni explotar nuestros recursos naturales para buscar la soberanía energética. Ni el petróleo, ni el gas, ni el litio, nada. No se puede buscar nada. Que nos dejen decidir. Que no lo decidan 350 señores en el Congreso. Bueno, 298. 350 no, porque nosotros somos los únicos que votamos en contra. Pero si están tan seguros de lo que hacen, que den la voz al pueblo. Que hagan un referéndum y que pregunten a la gente si quiere seguir pagando a precio de oro la luz, el gas y el petróleo o si quiere tener soberanía energética para que nuestro pueblo tenga prosperidad, para que nuestros productos cuesten menos y para no ser dependientes de otras naciones. Que lo pregunten, pero no se atreven. Igual que no se atreven a preguntar sobre la legalidad de esos partidos con los que llevan repartiéndose el poder durante tantos años. Que pregunten a los españoles si esos partidos separatistas que quieren destruir la nación y la democracia deben ser legales o no. Aquí las cosas importantes no las preguntan nunca. Ahora quieren hacer una reforma constitucional para un asunto terminológico con las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Es algo increíble. Para una cosa terminológica sí, luego el lenguaje inclusivo, los pasos de cebra de colorines de la bandera del arco iris, el semáforo con un señor y otro señor dándose la mano para que el que es gay se sienta a gusto pasando por allí, o 2 señoras con falda dándose la mano. Pero si lo que hay que hacer para proteger a las mujeres es hacer que haya seguridad en las calles y que las mujeres sigan teniendo sus espacios de privacidad en un baño, en un vestuario y puedan ir a las competiciones deportivas sin que un señor que dice que es señora les gane y las desbanque. Si es mucho más sencillo y si hicieran las cosas bien, no tendrían que inventarse la parida de la paridad en el Consejo de Ministros. Pero ya le hemos dicho al señor Sánchez que como tiene ese problema siempre con la testosterona, pues que diga que se autopercibe como le dé la gana y resolvemos el asunto de un plumazo. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, muchísimas gracias por vuestra convicción, muchísimas gracias por pasar por encima de las mentiras de los medios y de otros partidos. ¡Adelante, españoles de Tenerife! ¡Viva Tenerife y viva España!